En 1975 mi familia se mudó de la Ciudad de México al puerto de Acapulco. Éramos 7 hermanos, y todo comenzó cuando mi hermana Sara, de solo 2 años, empezó a gritar por las noches. «Él me quiere llevar». Era lo único que decía, aterrorizada. Mi madre, preocupada, notaba que amanecíamos con moretones inexplicables. No solo Sara, todos nosotros. La situación empeoró cuando nos mudamos a otra calle y los episodios continuaron. La vecina, conocedora de lo espiritual, sugirió llevar a Sara a una limpia. Mi madre aceptó desesperada. Pero tras la limpia, las cosas en casa se volvieron más aterradoras. Las puertas rechinaban, la casa se estremecía por golpes que parecían venir de ningún lugar. Las noches se hicieron insostenibles. Mi madre, al borde del colapso, accedió a una sesión de Ouija que la vecina sugirió. Cuando la vecina sugirió la sesión de Ouija, mi madre aceptó, sin entender el verdadero peligro que eso representaba. Aquella tarde, la casa estaba en silencio sepulcral. La vecina colocó la tabla sobre la mesa y, con voz temblorosa, empezó a hacer preguntas. Apenas el tablero comenzó a moverse, el ambiente se volvió denso. Al principio, las respuestas eran vagas. Pero cuando preguntó por qué nos atormentaba, el ente dejó claro su propósito: «Quiero a Sara», se leía en el tablero. El frío que nos invadió en ese momento fue indescriptible. Era como si la temperatura hubiera caído en picada de un segundo a otro. La vecina intentó exigir que dejara a nuestra familia en paz. Pero el ente se negó rotundamente. No había ninguna salida para nosotros. El pánico empezó a invadir la sala cuando el tablero se movía solo, las luces parpadearon y se escucharon golpes en las paredes. Mi madre, desconsolada, rogó entre lágrimas que parara, pero las respuestas que obteníamos eran cada vez más amenazantes. Quería llevarse a Sara. Después de esa sesión, la presencia se volvió más fuerte, más descarada. Las noches eran interminables. Las manifestaciones físicas aumentaron. Objetos caían de las repisas. Puertas se abrían y cerraban solas. La situación era insostenible. Mi madre se culpaba por haber abierto esa puerta, por haber permitido que algo tan oscuro invadiera nuestro hogar y, sobre todo, que pusiera la vida de Sara en peligro. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mi hermana, desde entonces, empezó a hablar con los muertos, con familiares que ya no estaban, describiendo conversaciones que jamás pudo haber tenido. Nos mudamos de nuevo, esta vez a una casa en la colonia Santa Cecilia. Pero lo que sea que nos atormentaba, nos siguió. No había escape. Lo peor llegó una noche, cuando la escuchamos gritar. No eran los gritos de siempre. Fueron diferentes. Todos corrimos a su habitación y la encontramos inmóvil. El aire estaba helado. Su mirada perdida. Algo la había reclamado.